y, y de la crisis bancaria, ¿no? Ya. Con el cambio de moneda, o sea, más afectó a la agricultura y a la ganadería en cuestiones de, en cuestión de mi familia, ¿ya? Porque, bueno, en la agricultura, para las personas que trabajaban en la agricultura, era como que los productos sí subieron un poco, pero los trabajadores, ellos les bajó porque ganaban demasiado poco como es, para el cambio, ya. Y igual en la agricultura a mi papi le afectó bastante porque una vaca llegó a costar $100. Y $100 en esa actualidad, $100 ahorita es como nada, o sea, $100 es nada. En comparación, para cuando ya se legalizó una vaca, póngase ahora, cuesta 600, 800, y en ese periodo, calculándole, era como 2.500.000 sucres, era bastantísimo. Si nosotros nos poníamos a calcular en cómo es en sucres, o sea, vender una vaca era, más que todos los que tenían ganado eran como ricos allá. Y cuando se dio esto de la dolarización, se bajó totalmente, ya, una. Y otra en cuestión de las personas que tenían dinero en los bancos. Hay algunas personas, más que todo de los bancos que cayeron en crisis y no se levantaron, ahí la gente perdió demasiado dinero en cuestión de los bancos. Igual mi papi ahí perdió dinero porque tenía en el Banco del Progreso, y el Banco del Progreso no volvió ¿cómo es? O sea, como decir, ese banco se perdió. Entonces los que depositaron ahí, los depositantes, perdieron. Pero mi papi tenía un crédito en el Banco del Pichincha, pero ahí vuelta mi papi se quedó endeudado porque el interés en dólares subió demasiado y mi papi tenía que pagar el doble de lo que le prestaron. O sea, hubo una confusión demasiado alta, que mi papi decía que él en el cambio de la moneda y en esto de la crisis bancaria, mi papi se fue al suelo en cuestión de eso, se quedó endeudado, el ganado ya no le daba como para pagar las deudas, igual perdió dinero en bancos que él tenía depósitos. Entonces, sí le afectó bastante a mi papi en cuestión en esta temporada de esta crisis que tuvo el Ecuador. Y eso es lo que yo más investigué y lo que le afectó a mi padre. Como podemos ver aquí, cómo llegó a afectar, y totalmente de acuerdo a los sectores más productores de la economía, que en este caso sería la industria tanto de la ganadería, de la pesca, de la agricultura, que en verdad llegó a afectar de una forma brutal. Pero, déjenme mandar esto. Pero pese a todo eso, de una u otra forma, fue un respaldo que se fue manteniendo. Ahora, ¿quién más desea? ¿Quién más se lanza? Y entonces, habíamos quedado en la clase anterior que Irma iba a hablar, ¿verdad? Entonces vamos a ir con esta también, que Irma hable. Después que hable Carlos y de ahí Diego. Dale, Irma, ¿qué pusiste en tu deber? Yo estaba en las Europas. Y es una interesante postura que sería de conocer. Yo averigué con mi papá, ¿no? Por ejemplo, yo tenía 5 años, así que era muy pequeño todavía. Lo que hablé con mi papá es que mi abuelo había tenido más o menos la
de un No, millón y medio de no se escucha bien. Apágale tu cámara, capaz en que se escucha la mejor. cooperativa San Francisco, porque no, o sea, fueron cooperativas, bancos, fue todo en general. Es- Ya, ¿me escuchas? Ahí sí mejor. Ya. Ya. Que mi abuelito tenía 1,5 millones de sucres en la cooperativa San Francisco de Quito, por la venta de ahorros y la venta de un carro, una camioneta. Y la cosa dice que hubo huelgas que se paraban frente a cada cooperativa, a cada banco, para que les devolvieran el dinero, pero era imposible. Igualmente tenía un tío, él en veces tenía, hermano de mi abuelito, que tenía 450 millones de sucres por la venta de una finca de 80 hectáreas. Y de todo eso a él le devolvieron 100 millones. En veces de mi abuelito apenas le devolvieron, me parece, 50 millones. No, digamos 100.000 sucres de 1,5 millones. Y tuvieron que seguir tipo un proceso durante 5 años para que les devuelvan, como se dice, el 3% del capital que tenían. Hubo mucha gente que fue en bancarrota, en la quiebra, perdieron bastantes cosas como terrenos, casas, por las deudas, hubo más pobreza. Fue muy difícil recuperarse de los ahorros. Y en veces cuando ya hubo el cambio del dólar, la gente como no tenía muy bien claro el cambio de sucres a dólares, comenzó a gastar más de lo que tenía. Y eso se creó como algo que ya quedó, que la gente hasta el día de ahora gasta mucho más de lo que tiene. Que en veces antes había mucho más ahorro, dice mi padre. En veces y después cuando hubo el cambio, la gente no tenía muy en cuenta cómo era el cambio de dólares a sucres, de sucres a dólares, y entonces quedó esa cosa de que gasta siempre la gente más de lo que tiene. Eso fue lo que hablé con él. Y eso creó aún más pobreza de la que ya había dejado la cuestión del feriado bancario. Vale. Al final le hacemos la reflexión. Vamos ahora con Diego, que quería hablar, le vi emocionado. Bueno, por un lado, como digamos en mi familia se dedica a lo textil, digamos. Ahí era una pequeña fábrica que tenían de sacos de algunas cosas de ropa, digamos. Y según lo que me decían era que igual no podían vender eso porque el precio se cayó, ¿no? Y preferían también ir digamos, a Colombia, porque ahí era ya el precio de allá era mucho mejor, entonces aquí ya no querían comprar y todo eso, todo ese material, todo ese producto que se tenía, entonces eso ya no se pudo vender, entonces eso también causó como que quiebra, ¿no? Y de lo que veía de los bancos, de la crisis, eso todo se dio por una especie de trato que tenían los banqueros también con el gobierno, me parece que. Y de eso también salió el presidente Maguad, ¿no? Que él había patrocinado la campaña, ¿no? Que había hecho el presidente del Banco del Progreso. Eso era lo que también era. ¿Y qué más? Y en sí, eso es lo que también afectó y sigue afectando lo que había pasado con la migración, ¿no? Que muchas familias se desintegran por eso, ¿no? Eso es algo de lo que escribí. A ver, igual ya les voy a leer a los que me faltan de leerles también. Ahora con Karina, que le veo con cara de preocupada.
Yo, a ver, bueno, yo la verdad, yo consulté porque yo no tengo nadie que me cuente, que me haya contado así ya, porque yo vivía bien en el campo y nunca me habían contado sobre este tema. Yo algo por ahí leí algo. em, bueno, decía que con el cambio de la moneda, el, el país entró en crisis y mucha gente tuvo que emigrar a otros países como España, Estados Unidos, Italia. Porque, y también que mucha gente tenía así, digamos, sus ahorros para comprar así un terreno, una casa, y como fue un cambio drástico, lo perdieron. Igual, eh, un caso que me contaron, ¿ya? De que, de que así vendían, digamos, vendían así comidas, y entonces era bastante bueno, o sea, lo que vendía, entonces, y con el cambio de la moneda, entonces lo que más antes era mucho dinero y el dólar era poco, y entonces ya no ganaba tanto como antes, ¿ya? Y las cosas subieron y ya no alcanzaba como más antes alcanzaba, era bastante dinero el sucre. Y también algo que me contaron también, que así mismo hubo así también en algunos casos fuertes consecuencias, como el de el papá de una señora, de que tenía mucho dinero en el banco. Y con esto, como fue así un cambio drástico, lo perdió. Y y el señor no pudo con este dolor así, y falleció de un infarto. Eso, Lice. Interesante. Ahora, Carlos y al final Glenda. Luego hacemos la reflexión. Bueno, Lice, yo lo que puedo recordar que en ese entonces, desde hace mucho tiempo, pues como ha pasado esto del cambio de la moneda, en ese entonces, cuando se dio la guerra también con el CENEPA, pues ahí hubo bastante, o sea, desde ahí ya casi vino la crisis para el Ecuador, porque en sí, en ese entonces, se compró muchas armas para la guerra y en vez de invertir en otras cosas como hubiese sido educación, salud, que hubiese sido lo más importante en esa fecha, ¿no? Y de ahí posteriormente ya se vino los cambios de gobierno que fueron derrocados y así por la mala gobernación. Y el cambio de moneda, pues es lo más resumido, ¿no? El cambio de moneda se dio en el 99, que ahí uno no sabía ni cómo era de manejar el dólar, porque ya se cambiaba 25.000 sucres, que equivalía a un centavo de dólar. Entonces uno no sabía manejar la moneda. Y ese también fue un retraso para mucha gente que no tenía mucho conocimiento. En ese entonces se aprovechó de esa situación. Se aprovechó porque había gente que, digamos, ignoraba de la moneda, cómo se la manejaba. Entonces mucha gente cambió el sucre por el dólar y mucha gente salió perjudicada, porque en sí, el que tenía en efectivo sus dólares podía cambiar en ese instante y algo otros no tenían en los bancos. Y ahí fue el feriado bancario que hubo en ese entonces, y ahí mucha gente perdió su dinero. Yo doy a cuenta propia porque uno en ese entonces no sabía cómo se manejaba esa moneda, y eso fue una también de las cosas muy fundamentales para hoy en día poder tener un mejor desenvolvimiento con la moneda extranjera, que es el dólar. En cambio ahora ya mucha gente que ya nace en la época, digamos, del 2000, de estas épocas, que incluso ya la tecnología, todo ha avanzado, todo ha cambiado, y ya tiene más conocimiento, ya nace con el dólar. Pero si cambiaran de moneda y regresara al sucre, sería un cambio radical, porque llegaríamos a lo mismo. Ya no sabríamos ni cómo manejarle el sucre, porque ya sería en otro valor. Entonces, vuelta, comenzaríamos de nuevo.
los que Eso se sería mi acuerdan. resumen. Ese sería mi resumen, Pero, licenciada. pero poniéndonos a pensar ahorita, fuéramos uno de los países más pobres también, porque Claro, sí, el dólar ahorita nos está beneficiando a los pero ecuatorianos. si cambiáramos al Sucre quedaríamos así como Venezuela. Pero en parte, verán, perdón que les interrumpa, en parte yo pienso que si tuviéramos moneda propia fuéramos casi como Colombia. Colombia maneja su propia moneda y los países de otros lados invierten en ese país. ¿Por qué? Porque es más barato, la mano de obra, todo es más barato. Pero si nosotros manejáramos la misma moneda, tal vez estuviéramos en la misma posición de Colombia. Opino yo, ¿no? Bueno, que cada quien tiene su manera de opinar. Interesante se volvió. Glenda, la última. Glenda. Ese. Sí, perdón. Te escuchamos, Este, Glenda. verá, Licen, yo igual consulté porque en ese tiempo, o sea, yo no sabía casi, o sea, sabía de lo que había existido el feriado bancario, pero no estaba empapada así. ¿Qué edad tenías en el 99? ¿Mande? ¿Qué edad tenías en el 99? Y era grande. O sea, uno, ay, ¿cuántos años? Bueno, ahorita tengo 34 años. Y yo ahí tendría unos, No, ya pasaste tú. Claro. Creo que ya tengo. Y era 13. grande. ¿mande? 13, 14 años. ¿Qué pasaste? Sí. Porque, claro, los Claro. 13, 14, lo Unos que te acuerdas 14. de Claro, entonces. yo pasé, pero, o sea, no estaba empapada de lo que sucedía, porque igual Lo yo que te vivía en, acuerdes, básicamente, con lo que consultaste. sí, o sea, eso sucedió en el 2000, el cambio de moneda, que en gran parte, bueno, en lo que pasó en el feriado bancario, hubieron mucha gente que inmigró, otras no soportaron perder su dinero, su esfuerzo de toda la vida que habían ahorrado, sus ahorros, y unos decidieron suicidarse por lo que ya póngale, en un sueldo ya no era la misma cantidad, se redujo totalmente de lo que uno cobraba. Fue un cambio total en el cambio de la dolarización. Y en ese tiempo que comenzó a emigrar las personas, pues, en otros países se les dio la oportunidad. Hay personas que emigraron y por pasar siendo inmigrantes, también sucedieron muchas muertes. Eso, Listen, y me acuerdo que yo en ese entonces yo entré a trabajar en esa edad, y igual yo recibía un sueldo, pero que al siguiente día, a fin de mes era, y me pagaron creo que $5. O sea, para mí fue algo así, pero, y uno también adolescente, pues, imagínate. Pero yo sí sentí eso porque yo tenía que ayudar a mi familia también. Claro. De ahí experiencias así que digamos que no sabía mucho del tema, o sea, sí consulté mi deber y pues eso, Lisa, Vale. consulté más. Entonces, normalmente se le ve al feriado bancario, la crisis de los 90 y todo lo que vino consigo desde
Ámbito más que nada económico, pero en las historias que me van contando de lo que preguntaron o de lo que se acuerdan, lo que pasaron o simplemente lo que investigaron, se ve ese ámbito social que existe. Y nosotros pensamos, ¿no? De cómo es que estos 10 años aproximadamente han afectado de gran forma, no solo ¿cómo se llama esto? No solo a los grandes empresarios, digámoslo así, sino mayor afectación a las personas dentro de los estratos más bajos, que es donde empiezan a sufrir las primeras afecciones. Es interesante ver cómo esa falta de... No me gustaría llamarlo como que ignorancia, sino esa falta más que nada de conocimiento o de compartir el conocimiento con las personas, sobre todo en lo relacionado a lo que es el cambio de moneda, por ejemplo, en cuánto vale esto, cómo cuenta esto. Es choqueante porque, o sea, yo, por ejemplo, nací en el 2000 y si me dan un billete que vale, me invento, 500 pesos, ¿qué es? 500 para mí es muchos. Yo vengo con la idea del dólar, 500 demasiado. Cuando llega a ser, no sé, me invento $25, 50 y va a ser un wow. Pero es que igual dicen ahí en esa temporada, era como que las personas que no entendían bien el dólar también se sentían estafadas y hay veces las personas que como que ya le cogieron el tino del dólar, les estafaban a las personas también. Es como nosotros irnos de aquí, póngase a Colombia. No sabemos bien cuánto mismo, exactamente cuánto cuesta el peso para el dólar. Y también hay veces que hubo unas 2 ocasiones que yo me fui a Colombia, póngase, y ahí la primera vez nos estafaron total. Ya la segunda vez como que ya le tiene, pero y lo mismo pasó en esa temporada del cambio de moneda. Claro, ahora imagínense, Eso fue ahora lo que que me quise tenemos referir. esto, podemos investigar cuánto vale tal cosa y ya no vamos a ir con tan Pero Listen, guerra. una cosita ahí quiero acatar. Pero eso, por ejemplo, la juventud, los millennials son la gente que más domina lo que son redes sociales y todo eso, ¿no es cierto? En cambio, la gente que es de más edad, poco conocimiento tiene en redes sociales. Y ese también es un punto a contra si volveríamos al Sucre. Claro, pero ahora, ese debate se da, ¿no? Y recién, bueno, hace un semestre atrás lo revisé. Y existe ese debate, volver al dólar, no digo volver a una moneda nacional, quedarnos en el dólar. El tener el dólar es una estabilidad bastante buena, porque de una u otra forma nuestra moneda no va a decaer, no va a generar una hiperinflación como la que está ocurriendo en Venezuela. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de tener una moneda nacional? Si se encuentran compitiendo en un mercado internacional y tienen, por ejemplo, no sé, me invento, digamos que Verónica, Karina e Irma son cada una un país. Karina es Ecuador y Verónica e Irma son Colombia y Perú. Supongamos eso. Y Karina vende no sé, sus vaquitas a, no sé, supongamos, una vaca te cuesta $500, por decirlo. Pero para Irma y para Irma y para Verónica, ellas pueden vender una vaca en la moneda de ellas a $200, bajándose el precio de su moneda. Pero ellas venden a menor cantidad sus vacas, pero venden en mayor volumen. No llegan a ganar tanto, pero el comprador, ¿a quién va a preferir? ¿A Verónica o a Irma?
Entonces, esa es la idea de una moneda nacional ahora, de que venga una empresa y diga dónde nos sirve mejor posicionarnos, dónde vamos a tener más ganancias. Y ahí van a elegir tanto a Verónica como a Irma. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, hace unos años, creo que es unos 2 o 3 años, con Pinto, que se fueron de Ecuador a Perú, si no estoy mal. Llevaron sus empresas hacia allá porque les resultaba más baratos los costos. Ahora, el costo-beneficio, ¿qué tan bueno puede ser? En verdad te llega a beneficiar, y si llevamos, y a esto es a donde quería llegar, el punto máximo, se vivió una debacle en solo un cambio de moneda. Ahora, para la crisis que nos espera a futuro, tanto económica, ¿qué se espera? Es la pregunta. ¿O a dónde vamos? ¿Cuáles son los posibles escenarios y que tenemos que estar preparados para aquello? Esa es la idea. Yo creo que el escenario ya no sería depender del petróleo, y sería buscar Obviamente, nuevas fuentes. totalmente, y eso se lo tenía que hacer desde hace... ¿Cuál fue el problema? Y cuando tocamos justo el tema, para dar una pequeña igual introducción a lo que ya vamos a lo que es Revolución Ciudadana. ¿Cuál fue el problema? Cuando ellos, todo ese esquema de gobierno llegó, bueno, muy aparte de todos los problemas, lo que se menciona, que hubo fraudes, que no, que sí, que no, muy aparte de eso, cuando se instauró esa idea de economía, nos topamos con que vinieron donde existió una mayor bonanza de petróleo. Y cuando existió esa mayor bonanza de petróleo y el Ecuador empezó a tener mayores ingresos, en ese preciso instante tenía que haber hecho el gobierno de turno, crear distintos fondos y fomentar las diferentes industrias, como menciona Carlos. No depender, ok, tengo el petróleo y voy a ganar, pero no me preocupa futuro. Y ese es el problema, no me preocupa futuro y allá. Y eso es lo que tenía que haber hecho en esos 10 años donde existió la mayor bonanza de petróleo, cambiar lo que se conoce el discurso de la matriz productiva. ¿Por qué? Por un discurso que en verdad fomentes, por ejemplo, y un ejemplo que siempre que converso mi papá siempre lo saca a relucir, por ejemplo, que es, no sé, posicionar al Ecuador como el principal productor, exportador de chochos, me invento, y que el Ecuador sea el que envía a todo el mundo y potencializar eso, potencializar el agro, potencializar el turismo, pero ya cuando bajó el petróleo quisieron hacer eso, no pudieron. Y ese fue el problema. Fue justo, y les voy posicionando en más o menos cronológico. Empezó todos esos 10 años, empezó la subida económica, pero llegó un punto donde empezó a decaer. Nos topamos con elecciones donde tenemos a quienes compitiendo. El discurso de cambio de la matriz productiva de Lazo frente al discurso de similar de un cambio de Correa cuando se volvió a lanzar. Siguió cayendo el petróleo y ganó en este caso la Revolución Ciudadana otro periodo más. No cambió la matriz, no siguió con esa línea, y ahí es donde nos encontramos, donde tuvieron que tomar los distintos bonos de reserva, los bonos de emergencia. ¿Para qué? Para enfrentar solo el pago para el exceso tamaño del Estado. Cuando las personas hablan del tamaño del Estado, ¿a qué hacen referencia? A el paso, no sé, de 10 ministerios a la creación de casi 30, 40 ministerios. Y ustedes recordarán hasta mejor que yo que durante estos 10 años que pasaron, el trabajar en el gobierno era lo mejor. Y ahí es donde nos vamos relacionando. Trabajar en el gobierno es lo mejor si toda la plata están metiendo en el tamaño del Estado. Por eso es cuando se cambió el gobierno entre Correa y Moreno, se redujo el tamaño del Estado.
reduciendo de tantos ministerios a tantos. Y ahora el trabajar en el Estado es bueno, es malo. De hecho, se puede llegar a trabajar ahora en el gobierno. Es bueno. Si estás trabajando en el área de salud, policía, militar, etcétera, buenísimo. Vas a seguir recibiendo tu sueldo. Si estás trabajando en otro ámbito, no te van a pagar. Bueno, la educación también, pero otro no te van a pagar, se van a demorar en pagarte. Y ahora, ¿qué es ese escenario nuevo que se nos viene? ¿O qué esperamos nosotros de aquí a diciembre? Por ejemplo, no sé, digamos, los planes cuando inició el año, supongamos que era, me voy a viajar a Estados Unidos, por decir, ¿no? Ahora inicio este año, miento, inicia marzo, mis planes cambian, tengo que ahorrar. Llegamos a mayo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a salir a trabajar? Lleguemos a diciembre, ¿cumplí lo del inicio? ¿O cómo esto me va a afectar? ¿Qué tengo esperado para futuro? Y eso es al final de más que nada de la reflexión, más que clase, un pequeño conversatorio que hemos tenido desde mi punto de partida, desde donde ustedes se desenvuelvan, trabajen o lo que sea que hagan. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a innovar para generar? Porque ahora ya, y es una reflexión que yo llegué el día de ayer pensando y pensando, basándome en la misma pregunta, ¿cuál es mi gran reto para este año? Si mi reto era viajar, ahora mi reto va a ser sobrevivir. Y así suene muy poético o muy, todos vamos a morir. No quiero referirme así, sino qué aspiro, qué quiero. Y estamos año electoral. Sí. Es otra cosa que va a influir. Y tienen que tener en claro ustedes y pensar, utilizar en este punto más que el corazón o si son partidarios a tal grupo, tal otro, si son blancos, verdes, azules, amarillos, izquierdas, derechas, lo que ustedes quieran, pero desde un punto de vista político, fuerzas políticas, y yo desde un análisis rápido que le veo, les puedo decir que las únicas caras visibles políticas en el Ecuador, ¿quiénes son? Ahorita es el vicepresidente quien se ha transformado en una especie de visión política. Otra visión política que también está es... Jaime Negó también. No, él ya no es una fuerza ahorita política. Él se quemó desde... Ahorita es el Vargas, pues. No, él es imposible que quede en algo. ¿Por qué? El Yunda. Ahorita nadie, dicen, porque ya muchas veces... Ahorita tienen que entrar gente nueva, gente fresca, con mentalidad diferente. Y ese es de cambiar. lo que voy. Tienen que ver ustedes si quieren quedarse después con los mismos de siempre o mantener una continuidad o cambiar a algo. Ahí tienen el ejemplo de Honduras, que no me gusta mucho poner ese, donde Señor el presidente Bukele ganó a todas las fuerzas políticas, siendo el de la nueva generación de presidentes que van a venir. Desde un punto más crítico, más analítico, frente a solo un abogado que coge y se lance para hacer algo. Me invento. Y desde un análisis político, por ejemplo, yo, en mi carrera, no tienes que yo quiero coger y me voy a ser presidente. Pues eso son lo peor que quiero. Yo les digo así sinceramente. Si estoy siguiendo, por ejemplo, que relaciones internacionales, no es para hacerme politiquero, tipo
la década de los 90 o inicios de los 2000 o todos esos, no. Simplemente ver un cambio y aspirar a algo diferente. Y es a lo que ustedes les recomiendo. Busquen sangre nueva, que en verdad se sientan Gente nueva. representados. Gente nueva y que tenga ideas lógicas. Simple. Tenga ideas frescas para futuro. Eso, que aprendan a leer el escenario. ¿Sí? Y entonces, bueno, después de lo que ya acabamos esto, lo único que no les voy a mandar de ver para esta semana, descansen. Ay, qué lindo. Y la siguiente semana ya empezaríamos más a fondo con lo que es la Revolución Ciudadana, ¿vale? Gracias, dicen que tenga un Gracias. excelente fin de semana. ¿Sí? Alguito, ¿a qué hora nos va a enviar las notas, por favor? Yo les aviso si es hasta el día de hoy o hasta la siguiente semana. Como les digo, he estado a full, estoy a finales de semestre, así que ya me están cargando bastante. Así que yo les avisaría y les mandaría, de eso no se preocupen, ¿ya? ¿Y qué nos va a mandar ¿cómo es el grupo? Claro, por WhatsApp les mando un screenshot de la nota. ¿Sí? Y una preguntita, eso de los exámenes, vamos a dar exámenes, eso usted no sabe. Ya va a ser una reunión, la coordinadora ya les va a avisar de eso, ¿ya? Con todos ustedes se les va a hacer una reunión, se va a mandar un enlace para que se puedan conectar e informarles de cómo va a ser el sistema. ¿Ya? Pero todavía no sabe. Sí, ya se sabe, pero es que informen se con tiene que quién. leer las directrices para poderles enviar. Ya, listo. Listo. Ya.